En su informe de gobierno, recuerde que ayer escuchamos una parte del informe, habrá que revisar a detalle muchas de las cosas que en él se dicen y también habrá que seguir muy de cerca todo lo que tiene que ver con lo que diga el 1 de octubre, ¿no? Que tendrá que ver con el informe, pero también con otras cosas, presumo. La presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que todos los días, desde las 6 de la mañana, el Gabinete de Seguridad se reúne para revisar y ajustar la estrategia nacional en materia de seguridad. La presidenta insiste, la política de paz se decide en México sin presiones externas y basada en convicción y resultados, que es una insistencia que nunca sale sobrando, por cierto. A casi un año de gobierno, los números muestran una baja de homicidios del 25%, homicidios dolosos, y del 34% en feminicidios. En estados como Zacatecas, Guanajuato, Nuevo León, las reducciones superan el 60%. También bajaron los delitos de alto impacto, como el robo con violencia. ¿Es así? ¿No es así? ¿Es una visión parcial? ¿Son números alegres? ¿Hay cifra negra? Todo ello hablaremos. Otro punto que se tocó ayer fue la nueva etapa de la Estrategia de Seguridad y Justicia presentada en 2024. Pone el foco en lo más urgente y lo más profundo, atender las causas que originan la violencia y llevar justicia a todos los rincones del país. Son 4 ejes clave: fortalecer la Guardia Nacional, mejorar las capacidades de investigación, afinar la coordinación entre autoridades y sobre todo reconstruir el tejido social desde la raíz. Bueno, esto es lo que así se coloca como los grandes asuntos que usted puede ver, los va a ver ahora. Atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de las capacidades de investigación e inteligencia, coordinación entre todos los órganos de gobierno. Otro tema importante, la presidenta dijo que no habrá intervención militar de Estados Unidos en México y dice todo ello en el marco de su informe y los 11 meses que lleva al frente del poder y evidentemente con muchas de las estrategias que está llevando a cabo la presidenta hay que considerar algo muy relevante, muy distintas de lo que tiene que ver con lo que se hizo en la pasada administración. Marisol Ochoa, te agradezco muchísimo, Marisol, que otra vez estás con nosotros. Ayer ya se nos vinieron varios temas encima y teníamos que pasar ahí para ver qué pasaba en la Corte. Te agradezco muchísimo, Marisol, especialista en temas de seguridad. ¿Cómo te ha ido? Muy buenas noches. Javier, muy buenas noches, ¿no? Encantada de estar contigo y con ustedes, por supuesto, y sí, días muy interesantes ayer y pues obviamente hoy, ¿no? La conversación sigue y más en muchos temas como el de seguridad. A ver, yo te diría, en lo general, ¿qué alcanzas a apreciar en materia de lo que ha venido haciendo la presidenta y lo que informa? Que también ahí nos faltó el tema de 2 temas, el de Sinaloa, el de desaparecidos, que son temas pues de primerísima importancia, ¿no? A ver, te escuchamos, Marisol. Mira, yo lo veo en 2 niveles, ¿no? Ayer platicábamos un poco en cómo van priorizando una agenda y por otra parte problemas. ¿Qué se ha cambiado en un año? Hay que decirlo, ¿no? Tenemos un cambio de retórica, un discurso que reconoce que hay un problema en la criminalidad, lo hemos platicado aquí. También, obviamente, cambia, por supuesto, el tratamiento frente a las organizaciones criminales, también lo hemos visto. Un combate, un intento de desmantelamiento de redes de contubernio, por supuesto, con una agenda que iremos más o menos traduciendo con Estados Unidos para combatir, obviamente, a las organizaciones delictivas, el tráfico de fentanilo, armas, migración. Vamos a pensarlo en ese momento. Sí hay que reconocer, lo dice ella en el informe, y también hay que tener claro que ahí hay cuestiones que hay que anunciar. Van pensando el homicidio como el centro, obviamente, natural de que van trabajando una estrategia en la vía correcta, esa disminución del 25%. Y yo te diría, por ahí podemos ver apreciaciones generales. Un despliegue territorial, estamos hablando de más de 69,000, si no me equivoco, militares desplegados, 102,000 guardias nacionales en todo el territorio. Por ahí tenemos casi 18,000 fuerzas armadas también desplegadas, que nos habla obviamente de lo que se ha venido siguiendo del sexenio pasado y que en este momento es el despliegue de alguna otra manera que está contribuyendo de alguna otra forma a la contención criminal. Ahora, ¿qué estoy pensando, si me permites decirlo desde el otro lado, Javier? Sí. La idea de lo que podemos ver, y hoy lo vimos en Sinaloa, se suspenden clases porque hay balaceras. Sí. Y tenemos obviamente una inestabilidad fluctuante en varios estados de la República, hay que decirlo claramente. Creo que esto de alguna otra forma no está contemplado por ahora en las prioridades de la agenda de seguridad, que es, y lo volvemos a poner sobre la mesa,
Tienes por ahí delitos que nos llaman la atención, como la extorsión que ha aumentado. El tema de la desaparición que bien mencionas, que hay que decirlo, se ha duplicado y que tampoco ha podido tener una suerte de contención a la medida de las circunstancias que, hay que decirlo, pues son graves. Por otra parte, tienes el tema de las inseguridades y la percepción que han ido aumentando, lo veíamos en el reporte del INEGI del mes pasado, de cerca del 69%. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Definitivamente hay un cambio en la forma en la cual se está abordando el tema de materia de seguridad. Definitivamente hay una priorización en desmantelar redes de contubernio y, como les llaman ellos, agentes prioritarios, que los hemos visto incluso en estas deportaciones hacia Estados Unidos. Pero ¿eso qué nos dice a nosotros en materia territorio y percepción de seguridad cotidiana? Yo creo que aquí nos falta un poco un horizonte y una dirección en términos de cómo van a estar abordando realmente las problemáticas, y voy a insistir en 2 puntos. Estamos frente a situaciones que a nivel local lo han dicho, y creo que hoy también el secretario de Seguridad decía, vamos a trabajar en profesionalizar de nueva cuenta las policías estatales. A ver, tenemos un problema de presupuesto y este mensaje de poder profesionalizar y crear coordinaciones, Javier, lo hemos oído hace mucho tiempo. El gran dilema de la cooptación territorial, de nueva cuenta, pues definitivamente está en las localidades y en las regiones. Creo que este tipo de problemas que nosotros empezamos a ver y que no es de ahora, que lleva mucho tiempo replicándose, es la falta de horizonte integral en temas de seguridad. Tienes deficiencias institucionales a nivel local, a nivel estatal, no hay una lógica en la coordinación con la federación, habrá que decirlo en varios estados, y tienes de facto controles criminales que llevan muchísimo tiempo y de alguna otra forma estas detenciones que se están organizando a nivel de crimen organizado me dan la impresión, no sé qué pienses, que podemos caer en la tentación de una estrategia que ya vivimos en algún momento, el desmantelar organizaciones delictivas o agentes prioritarios de ninguna manera inhibe que se puedan volver a organizar y que esto definitivamente empieza a generar ciertos conflictos en las localidades y ciertas problemáticas de incidencias delictivas, como bien lo dicen, la mayor parte de los delitos son del fuero común, claro, son los graves y así obviamente se organizan los mercados ilegales. Creo que son 2 agendas que a mí me gustaría ver en conjunto y que por ahora pareciera ser que estamos atendiendo más prioridades de la agenda con Estados Unidos, y habría que ver el día mañana miércoles el anuncio de la agenda de seguridad, donde han priorizado que no va a haber, obviamente, ceder la soberanía y la cuestión, ya sabemos, de Estados Unidos de poder intervenir en operaciones, cuando realmente lo que vemos es que estamos haciendo una práctica definitivamente operativa que se asemeja mucho a las lógicas de contención criminal, pero que no reparan de alguna otra manera o impiden que surjan otras lógicas criminales a nivel territorio. Yo voy a insistir mucho en esto, Javier. Oye, si no recuperas los espacios, pierdes mucho. Claro. Sí, los territorios, ¿no? Para decirlo claro. Es que ese es el problema. Claro. Sí. Bueno, así se ganan las elecciones también, ¿eh? Ese es el punto. Claro, a ver, déjame plantearte, Marisol. A ver, si el gobierno nos informa que hay muchos asuntos en materia de seguridad que de alguna manera lo dice y en otras lo insinúa que se están revirtiendo, ¿no? Esto sería lo primero. Tenemos menos asesinatos dolosos, etcétera, ¿no? Hay temas que no se tocan, desapariciones, que es un mundo, pareciera aparte en el mundo entero, por cierto, pero en México tenemos nuestra cuota. Y te diría que lo que acaba pasando es que todo eso lo dicen como si las cosas cambiaran, pero de repente ves, como bien decías ahorita al inicio, ¿no? Ves en Sinaloa que los niños hoy segundo día de clase y no van a clase porque hay una balacera, el pasado fin de semana se metieron en un hospital, en fin, todo esto. Pero también te diría algo, si esos números que da el gobierno son ciertamente efectivos, ¿cuál es la razón por la cual la percepción difícilmente cambia entre la ciudadanía? Es que ese es mi punto, fíjate, y eso yo creo que es el contraste que tenemos de la forma en la cual anuncian los homicidios, y cuando colocas esa categoría de medición en el centro, pues un poco va a agotar su efecto cuando otros delitos y la vida cotidiana se ve afectada por la delincuencia, en todas sus lógicas en las localidades, que creo que es lo que sucedió. Cuando uno analiza la percepción de inseguridad es muy complicado, más allá de querer convencernos diariamente que van bajando los homicidios como el único indicador. Creo que de alguna forma nadie puede negar, o sí, si vamos a confiar en los datos, yo siempre he sido muy crítica en la forma en la cual se suma y se resta, pero vamos a confiar en estos datos. Lo que tú tienes al mismo tiempo es un sensor de percepción de inseguridad que está viviendo la violencia cotidiana y que al mismo tiempo también te deja ver que hay presencias que se van multiplicando en las lógicas delictivas, Javier, con distintas actividades, lo cual va generando que obviamente las poblaciones se sientan inseguras.
esto contraviene, si me permites decirlo, es un poco contradictorio, porque tú no puedes medir solamente la estrategia de seguridad, que creo que eso puede de alguna manera pues conflictuar un poco la forma en la cual en el discurso puedes de alguna manera cambiar la percepción, pero esto inevitablemente se agota en el momento en el cual pues las estadísticas que vamos levantando mes tras mes y que se acumulan nos muestran otra cosa. Es ahí donde voy pensando contigo, pues la idea de una visión integral de la seguridad, y eso tiene que ir de abajo arriba, que creo que esta es la parte que de alguna manera no está considerada en los problemas, lo dijiste muy bien. Cuando hablamos de la desaparición parece que es un mundo aparte, la extorsión la reconocemos a nivel constitucional, pero a ver, Javier, lo tenemos claramente en estados completamente consolidados pagando derecho de piso y extorsión. Cuando tienes ese tipo de delitos, también se va dando de alguna manera una descomposición para que se generen mercados ilegales de otra índole. Y esto no es que esté peleado con el crimen organizado como ellos lo hacen ver. El problema es que tú tienes que atacarlo, y lo hemos dicho varias veces, si contienes arriba, contienes abajo, porque las redes de contubernio van de arriba abajo y de abajo arriba con muchos factores, que creo que esa es la parte que se ha complicado mucho en la forma en la cual nos muestran cómo están haciendo las intervenciones. Tomo el ejemplo de la Operación Enjambre, que la vimos hace un tiempo, que obviamente entra en el Estado de México y de pronto ya no nos enteramos de nada. Sí. Y lo que te habla es, ¿dónde están las nuevas redes de contubernio? ¿Se siguió interviniendo o no? ¿Nos quedamos hasta ahí o no? A ver, tiene que ser un proceso que marque constantes, Javier. Y eso es aquí lo que a lo mejor podríamos poner en un sentido crítico, como algo que habría que observar con muchísimo cuidado, más allá del discurso, de alguna otra forma de que disminuyen los homicidios y que tenemos capturados agentes estratégicos del crimen organizado. Creo que la cuestión es mucho más compleja que esto. Y es ahí donde siento que el horizonte de los siguientes meses nos puede ir hablando, y sumemos la reforma judicial, en todo un proceso que aparte va a la par de alguna otra manera, en cómo van a irse organizando las nuevas lógicas en materia también de atención de justicia ciudadana y de seguridad. Pero creo que hay factores que no podemos restar y de alguna otra manera sí hay que agregarlos al análisis del informe, que para mí no pueden dejarse de lado en un análisis más profundo de lo que nos está sucediendo. Y no puedes tampoco, si me permites, tener estos acontecimientos de pronto fluctuantes. Hoy tuvimos Sinaloa y no podemos ir a la escuela porque hay balaceras. Entonces, ¿tenemos o no contención territorial? Ese es el punto. ¿Tenemos o no una gestión organizada de cómo estamos interviniendo en los estados? Porque obviamente también hay que tenerlo claro. Este también ha sido un año donde ha habido muchos enfrentamientos entre bandas criminales, pero también contra la autoridad, y ha habido violencia criminal. Lo tuvimos hace unos meses en el estado de Veracruz. Sí. A ver, se están ahí evidenciando otras problemáticas que no solamente las podemos contabilizar en materia de homicidio o en la reducción de ciertos delitos, que finalmente no pueden separarse de la condición general del tema de la violencia, Javier. Hey. Bueno, a ver, sí se están haciendo las cosas distintas de la pasada administración, sí, sin la menor duda, ¿verdad? Sin la menor duda, yo estoy contigo ahí. Sí. Se está tomando, se está interviniendo, se está hablando de esto y estamos viendo que hay acciones. Bueno, ya veremos más a detalle el informe, Marisol, pero te agradezco muchísimo por ahora que estés con nosotros y gracias que nos acompañaste. Al contrario, la agradecida soy yo y un saludo muy grande por allá. Gracias. Hasta luego, Marisol. Buenas noches.